Hola chicas y chicos, una vez que hemos iniciado el pensamiento de Hume planteando los presupuestos de su teoría de conocimiento, pues vamos a seguir en su empirismo radical por su filosofía crítica. La voy a llamar filosofía crítica, aunque propiamente no utilizar ese nombre, porque él lo que va a hacer es establecer una crítica en torno a determinadas ideas. Estas ideas habían sido aceptadas por el racionalismo, por la filosofía anterior al racionalismo también, y por el empirismo de Locke. Lo que hace Hume en ese establecimiento de los límites y posibilidad del conocimiento, realiza una labor crítica, ¿de acuerdo?, de análisis de esas posibilidades y límites, y situar unos límites del conocimiento, en un sentido fuerte y riguroso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hace es criticar la idea de causalidad, de necesidad, la idea del mundo, de sustancia y del yo. Daros cuenta que estas realidades en las que hemos visto que eran las sustancias en Descartes, ¿de acuerdo? También en los autores racionalistas las encontramos, y Locke había presupuesto que se podía establecer un conocimiento sobre ellas. Podíamos tener un conocimiento sensible del mundo, un conocimiento intuitivo del yo, podríamos establecer un conocimiento demostrativo de la existencia de Dios, que no aparece aquí porque le corresponde otro apartado, que sería la problemática de Dios en el pensamiento de David Hume, y la sustancia la presupone. Todo esto lo hace Locke, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer Hume es establecer una crítica, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta esta afirmación que aparece aquí, en este cuadro. Es decir, nosotros tenemos aquí estos que son términos filosóficos, y lo que hay que tener en cuenta aquí es que él va a operar de determinado modo. Cuando un término filosófico no está unido a ninguna idea, hay que preguntarse, ¿de qué impresión deriva esa idea? Esta pregunta es fundamental. Es decir, la idea de sustancia, ¿de qué impresión deriva? ¿Habéis tenido una experiencia de una sustancia, o del yo, o del mundo como totalidad? Cuando nos referimos al mundo, nos referimos al hecho de percibir la mesa, ¿no?, donde que tengáis delante de vosotros ahora mismo, sino el mundo en su totalidad, ¿no?, sobre cuáles son los límites del mundo. ¿Es infinito el universo, no? Es decir, cómo experimentamos eso, ¿no? La necesidad, ¿no?, la relación de necesidad y causalidad. ¿Hemos tenido experiencia propiamente de la causalidad y la necesidad, o solo de objetos que se relacionan muy próximamente entre ellos y nosotros ponemos esas relaciones sin haberlas percibido, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos siempre esto: ¿de qué impresión deriva cada una de nuestras ideas? Si la idea que tenemos no se remite a una impresión, la conclusión es que el término carece de significado. Eso es una consecuencia necesaria de lo que ha planteado ella, David Hume. Nosotros tenemos la realidad, y nosotros accedemos a la realidad a partir de la experiencia. Hemos visto que a partir de esa experiencia lo que se origina en nosotros es una impresión de la que se sigue una idea. Por lo tanto, tenemos realidad, experiencia, impresión, idea. Es decir, de toda idea debe ser percibida por una impresión que se produce a partir de nuestra relación con la experiencia. Ahora, si no hay impresión, ¿de dónde surge esa idea? ¿Por qué la tenemos en nuestra mente? ¿Cómo se ha producido si el único modo de producirse ideas es a partir de la experiencia? Pues eso es lo que va a plantear. Primero, sobre estas ideas va a considerar que no tenemos una impresión de ellas, y después se va a preguntar siempre, ¿y de dónde surge? Y van a surgir siempre, lo adelanto ya, del hábito y la costumbre. Empezamos por la crítica a la idea de la causalidad. ¿De acuerdo? Realmente no tenemos una idea de la relación de causalidad. ¿Por qué? Porque no hay una impresión de ella. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros, en el ejemplo del billar que está aquí puesto, si alguna vez hemos visto una partida de billar, si alguna vez hemos jugado al billar, cuando una bola se está moviendo, como por ejemplo aquí la bola blanca, ¿qué esperamos que ocurra? Que al chocar con la bola naranja, pues ese movimiento se transmita al resto de bolas que están en contacto y todas se muevan, ¿de acuerdo? Lo que plantea Hume es que nosotros lo que percibimos es primero el movimiento de la bola blanca, después que se acerca a la bola naranja, y que posteriormente la bola naranja empieza a moverse y también el resto de bolas. Es decir, eso lo percibimos, ¿vale? De eso tenemos impresión. Sí, de lo que tenemos impresión es de la causalidad que ahí se produce, ¿de acuerdo? Entonces, como no tenemos impresión de esta causalidad, ¿cómo se origina? ¿Cómo llega a la mente? ¿No?
¿Cómo llega la mente a esa idea de causalidad? Y la respuesta es la que he dicho antes, la costumbre y el hábito, ¿de acuerdo? La causalidad es resultado de una creencia. La creencia no es conocimiento, es creencia, ¿de acuerdo? Y un conjunto habitual entre dos objetos, es decir, que habitualmente cuando vamos a una mesa de billar o vemos una partida de billar, que lo que vemos que se mueve primero una bola y después se mueve otra. Como nos hemos acostumbrado a ver eso, esperamos que ocurra y por lo tanto nosotros lo que hacemos es establecer esa relación de causalidad. Pero la establecemos porque nosotros en nuestra mente organizamos las ideas con las leyes de asociación. Y una de las leyes de asociación es la de causa y efecto. Pero esa causalidad solo existe en tanto que ley de nuestra mente. Pero no existe fuera de nuestra mente. Eso es lo que está diciendo Hume. ¿De acuerdo? Solo observamos, por lo que está aquí subrayado, que los acontecimientos están conjuntados. Es decir, que están uno detrás del otro. Que están conjuntados. Que primero se mueve la bola blanca, después la naranja y después el resto de bolas. Eso es lo que vemos. 1, 2, 3 niveles de movimiento. Pero no percibimos la causalidad, no percibimos que estén conectados, ¿de acuerdo? Eso no es percibido. Por lo tanto, no tenemos impresión de la causalidad, no podemos tener idea de ella. A pesar de ello, nosotros pensamos que hay causalidad. ¿Por qué? Por el hábito y la costumbre. Porque nos habituamos a ver dos objetos conjuntos, establecemos una relación de causalidad. Ese es siempre el esquema que tenemos que entender en esta crítica de ideas, ¿de acuerdo? Tenemos una idea. ¿Hay impresión correspondiente? No. ¿Por de dónde sale? Del hábito y la costumbre. La crítica a la necesidad. Pues, corre pareja a la idea de causalidad, ¿de acuerdo? Porque esa relación de causalidad que hemos visto en toda la historia de la filosofía que hemos trabajado en clase, hemos visto que la relación de causalidad que se establece entre una causa y un efecto es del tipo necesario. Por lo tanto, hay una vinculación entre estas dos ideas. Pero bueno, la idea de necesidad, ¿de acuerdo? ¿Hay una impresión de la necesidad? No. Tampoco existe un conocimiento previo de la experiencia que permita concluir esa necesidad. Pero es el mismo esquema que hemos visto antes. Es decir, tenemos una idea en nuestra mente. Si hay una idea, tiene que corresponder o debe haber sido precedida de qué? De una impresión. ¿Tenemos la impresión de la necesidad? No. Pues entonces, ¿de dónde surge, no? La necesidad, ¿de dónde surge? Pues es una idea generada por la costumbre, por el hábito y la costumbre, de pasar de un objeto a su acompañante habitual, exactamente igual que en la causalidad. ¿De acuerdo? En la causalidad veíamos que veíamos conjuntados dos objetos y establecíamos una relación de causalidad, y aquí es lo mismo. De dos objetos que se acompañan, que aparecen conjuntamente, establecemos una relación de necesidad, porque no se produce la presencia del uno sin el otro. Pero eso es una creencia, ¿de acuerdo? Una vez arraigada la costumbre de ver dos objetos que se acompañan habitualmente, generamos una creencia. Por lo tanto, la costumbre nos lleva a la creencia. ¿De qué? De que hay necesidad entre dos acontecimientos, entre dos ideas simples, pero nosotros no tenemos esa impresión de la necesidad. ¿Esto por qué se deriva? Porque nosotros esperamos efectos semejantes que hemos experimentado previamente en objetos semejantes. Presuponemos que en el futuro será como ha sido el pasado. Pero este presupuesto, es decir, que el futuro será como ha sido el pasado, es indemostrable, no lo podemos demostrar. ¿De acuerdo? La demostración es propio de las relaciones de ideas. Si recordáis los tipos de conocimiento que habíamos visto antes, diferenciamos entre las relaciones de ideas que seguían el principio de contradicción y eran susceptibles de demostración. Pero aquí, como estamos hablando de la realidad, no estamos hablando de relaciones de ideas, sino que estamos hablando de cuestiones de hecho. Y las cuestiones de hecho eran susceptibles de prueba y solo nos daban un conocimiento probable, porque todo lo que ocurre no niega la posibilidad de su contrario. Por lo tanto, el sol podría no salir mañana. No es necesario que mañana salga el sol. Probablemente salga, sí, pero no existe la necesidad de que mañana salga el sol. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la creencia, al fin y al cabo, esta que hemos llegado aquí a partir de la costumbre, es un sentimiento, y los sentimientos son impresiones de reflexión. Y por eso de ahí generamos también esa idea de la necesidad sin tener legitimidad suficiente para afirmar que existe esa relación de necesidad con exterioridad a nuestra mente. ¿De acuerdo?
que aquí tenemos el ejemplo de un fuego, es igual, es decir, que yo me acerque mi mano al fuego y me vaya a quemar, no tiene por qué ocurrir necesariamente. Probablemente ocurra, sí. Que yo realmente vaya a hacer el experimento de intentar acercar mi mano al fuego a ver si es verdad o no, para probar ese conocimiento, no lo voy a hacer. Porque tengo la creencia de que me voy a quemar y eso es suficiente para no acercar mi mano al fuego. Pero como todo lo contrario de lo que ocurre es posible que acerque mi mano al fuego y me queme, pero también es posible que no me queme. Lo que se trata aquí no es de si yo al final me voy a quemar o no me voy a quemar, sino cómo puedo generar yo seguridad, certidumbre en el conocimiento de que me voy a quemar al acercar, la mano en el fuego. Y esa certeza, esa seguridad no la tengo porque no tengo la idea de necesidad, en la medida en que no ha derivado de una impresión y por lo tanto la he generado yo como fruto del hábito, la costumbre y la creencia. Va a criticar también la idea del mundo, ¿de acuerdo? Sí. Llevados por la confianza de los sentidos, nosotros percibimos, tenemos impresiones, ¿no?, de las cuales se derivan ideas, aceptamos la existencia de un mundo exterior, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en tanto que afirmamos que existe un mundo exterior que deriva de las ideas y que a su vez provienen de las impresiones, suponemos que esas ideas, que las imágenes que los sentidos nos presentan de los objetos exteriores, son los objetos exteriores. Es decir, que una correspondencia fiel, eso lo presuponemos. Hay una correspondencia fiel entre lo que la realidad es y las ideas que nosotros tenemos de la misma. ¿Por qué? Porque esas ideas provienen de una impresión, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo único presente en la mente, ¿qué es? La imagen o percepción. Y el problema es cómo se conecta esa imagen o percepción con los objetos externos. ¿De acuerdo? Tenemos el objeto externo, que es la realidad, que a partir de la experiencia genera en nosotros una impresión y que la impresión se transforma en una idea, en una imagen, ¿de acuerdo? En una percepción. Nosotros cuando hablamos del mundo, lo que estamos hablando es de nuestra idea del mundo, pero esto está en nuestra mente. ¿Cómo sabemos nosotros que esta idea del mundo, corresponde con el objeto? Porque como hablamos hablando del objeto, ¿qué debemos hacer? Probar la idea. Pero para probar la idea debemos compararla con la realidad, pero a la hora de intentar comparar una idea con la realidad no podemos salir de la idea misma. Lo que yo puedo hacer es comparar una idea con otra. Mi idea de taza con mi idea de taza. Pero ¿cómo salgo yo de esta idea o de esta otra idea para compararla con el objeto y ver si estas tazas que están en mi mente corresponden a esta taza que es el objeto real? No puedo hacerlo. Esa es la problemática, ¿no?, que nos estamos encontrando. Las cuestiones de hecho deben ser solucionadas por la experiencia, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es dar por sentado la existencia de los cuerpos. ¿Por qué hacemos esto? Pues esta creencia, volvemos otra vez a la creencia, ¿de acuerdo?, se encuentra la imaginación junto con la constancia y la coherencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay los fenómenos, ¿no?, se nos dan con dos particularidades: la constancia de los fenómenos y la coherencia en los mismos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, ahora mismo, ¿no?, yo que estoy grabando esta explicación en mi casa y vosotros que la estáis viendo en la vuestra, cada uno de vosotros, ninguno de nosotros estamos ahora percibiendo la clase, no tenemos una impresión de nuestra aula en donde habitualmente nos encontramos para compartir estas reflexiones, ¿no?, sobre los distintos autores. ¿Por qué aceptamos que la clase existe? Porque el único modo de aceptar que la clase existe es que yo la estoy percibiendo. Pero estamos viendo que nosotros aquí tenemos una idea de lo que es nuestra aula, ¿no?, la que tenemos asignada para para la asignatura de Historia de la Filosofía. Pero tenemos una idea. ¿Cómo sabemos nosotros qué corresponde al objeto? Pues ocurre a través de la constancia de los fenómenos, es decir,
cada vez que nosotros vamos a clase, al aula, nos encontramos la misma clase, ¿no? Si, a no ser que no la cambien, pero si vamos a nuestra clase, pues vamos ahí al aula asignada y siempre nos encontramos que es la misma, ¿no? Con la misma pizarra, la misma mesa del profesor, las mismas sillas, es decir, las mismas persianas, pues, los mismos elementos, ¿no? Entonces, vemos que los fenómenos se nos presentan con constancia siempre del mismo modo, y luego además cuando hay cambios hay coherencia en los cambios. Es decir, nosotros podemos ir y puede haber cambiado la disposición de las mesas, pueden haber cambiado alguna mesa porque las han repuesto. Inclusive podríamos tener suerte y haber cambiado, que cambien las ventanas o que pinten el aula o que cambien la puerta o lo que sea. Pero hay una coherencia en los cambios, ¿no? De repente no llegamos allí y nos encontramos un castillo. Es decir, pues no, vemos el mismo aula porque hay una constancia, una constante en que en el aula es la misma, y si hay cambios se producen con cierta coherencia de tal modo que no pensamos que estamos ante un objeto distinto, ¿no? Entonces la constancia de los fenómenos y la coherencia de los cambios es lo que nos hace creer que nos encontramos siempre ante una realidad que corresponde con la realidad exterior, que nuestras ideas corresponden a una realidad exterior y que esa realidad exterior existe. Pero cuidado que es una creencia. ¿De acuerdo? Crítica a la sustancia. John Locke habría, que es el que fundamenta el empirismo, había supuesto la sustancia. ¿Por qué? Porque decía que, claro, si no damos, si no presuponemos, mejor dicho, ¿no?, que la sustancia existe, las percepciones sensibles se debieran dar por separado. Pero nosotros cuando percibimos, por ejemplo, un perro, pues no percibimos por separado la suavidad de su pelo, el olor de su aliento, pues no sé, la humedad de cuando nos huele, es decir, el correr del perro, el ladrar del perro, no lo vemos por separado, sino que todas esas en Hume, que serían impresiones, las vemos unidas. ¿Por qué? Porque hay algo que las unifica. Y eso que las unifica es la sustancia. Eso lo presupone Locke, ¿de acuerdo? Hume va a establecer ese test de que si tengo la idea de sustancia debe derivar de una impresión. Tengo la impresión de la sustancia. He experimentado una sustancia. He visto, tocado, olido por los sentidos externos o internos de igual una sustancia. No. Por lo tanto, no puedo afirmar que la sustancia existe con independencia de mí, ¿de acuerdo? Esto es lo que había considerado John Locke, que está aquí puesto, ¿de acuerdo? El racionalismo las había aceptado, recordad la sustancia de Descartes, ¿no?, que la define como aquello que no necesita de otro para existir, ¿no? Luego la matizaba para las sustancias finitas, ¿no?, como aquello que no necesita de ninguna otra sustancia finita para existir, pero bueno, la sustancia existe, ¿no? Y fundamentalmente deriva ese término, pues claro, tenéis que tener en mente siempre a Aristóteles, ¿no? La sustancia se considera algo ininteligible, es decir, ¿por qué? Porque, bueno, esto ya sería Hume, perdón. Damos el salto a Hume y se considera algo ininteligible. ¿Por qué? Porque no lo podemos conocer, no podemos saber. No tenemos una idea de sustancia porque no tenemos impresión de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde deriva la idea de sustancia que tenemos? Porque al fin y al cabo hay un concepto que entendemos por sustancia, ¿no? Y dice, pues proviene de la imaginación. ¿Qué es la sustancia? Pues una colección, un conjunto, ¿no?, de ideas simples unificadas por la imaginación. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros cogemos las ideas simples y las unificamos en algo, y en eso que les da unidad, pues es lo que decimos que es la sustancia, es lo que John Locke presupone que es la sustancia, es lo que el racionalismo dice que es la sustancia, ¿de acuerdo? Es lo que Aristóteles, ¿no?, decía que era la sustancia, no aquello que existe en sí, ¿no? Pero dice Hume que no tenemos impresión de la misma, por lo tanto, esto no es más que un producto de la imaginación, es algo producido por nosotros, ¿de acuerdo? ¿Y en relación a qué establecemos esa unificación? Pues bueno, lo hacemos en función de una colección de cualidades que están relacionadas por la contigüidad y causación. Si recordáis, estos son leyes de asociación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos es organizar las ideas en función de las leyes de asociación. Pero eso lo único que hace es establecer orden en el count de impresiones que llegan a nuestra mente. ¿Cuál es el error que cometemos? Que nos creemos que ese modo de organizar las ideas en nuestra mente corresponden con el orden que tiene la experiencia que ha generado esas impresiones de las que derivan las ideas. Es decir, ese otro paso de organizar la realidad
como nosotros organizamos las impresiones, es lo que está diciendo Hume, que nos lleva a aceptar ideas de las que no nos corresponde o no tienen correspondiente impresión. Y luego tiene una crítica al yo, que deriva lógicamente de esa crítica a la sustancia. Tenemos la idea del yo, de que yo soy un sujeto, ¿no? De que yo soy una sustancia, recordad Descartes, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una impresión de la que puede derivarse la idea del yo. Pues no. Por lo tanto, no hay idea del yo. Porque tu idea deriva de una impresión. ¿De acuerdo? El yo no es una idea, tampoco es una impresión. ¿Qué es el yo? El yo es aquello, algo, ¿no?, a lo que hacen referencia nuestras impresiones e ideas. Es decir, el yo no es una impresión o una idea, es a lo que se refieren nuestras impresiones y nuestras ideas. Hay un momento muy interesante en Hume que dice: nunca me encuentro mi yo a solas, siempre lo encuentro relacionado con una impresión, con una idea. Es decir, cuando utilizo el yo, hago afirmaciones del tipo: yo tengo frío, yo estoy aburrido, yo he visto una partida de billar. El yo no aparece nunca a solas, aparece siempre relacionado con una impresión o con una idea, porque el yo es a lo que hace referencia a nuestras impresiones e ideas. Nosotros, igual que organizamos la experiencia externa, podríamos decir, con la idea de sustancia, dando unidad, ¿no?, a determinadas ideas, en relación a las ideas que hacen referencia a nosotros mismos, realizamos esa unidad en torno a una sustancia que sería el yo. Pero lo hacemos también por el hábito y la costumbre, ¿de acuerdo? Es la imaginación la que genera la ficción de que el conjunto de percepciones está unido a una identidad, que es el yo. Pero no hay una identidad del yo. No existe como tal porque no tenemos impresión del yo. ¿De acuerdo? Esto aboca a Hume a un escepticismo crítico. ¿Por qué es crítico? Es crítico porque le sirve para establecer cuáles son los límites y las posibilidades del conocimiento humano. No es escepticismo por suspender la posibilidad de conocer, sino que es un escepticismo crítico, pues nos lleva a establecer los límites, ¿de acuerdo? Primero, como ha establecido una crítica del mundo, de la realidad exterior, no podemos saber a qué se deben las impresiones. Nosotros tenemos impresiones, de las que se derivan las ideas que organizamos por las leyes de asociación, pero no podemos salir de nuestra mente, en donde tenemos las impresiones y las ideas, para compararlas, ni las impresiones ni las ideas, con la realidad exterior. Por lo tanto, no se puede tener un conocimiento estricto, adecuado de la realidad exterior. No conocemos la realidad tal y como es, conocemos la realidad tal y como nuestra mente organiza las ideas por las leyes de asociación, que derivan estas ideas a su vez de ¿qué? De unas impresiones, pero no llegamos más. Por lo tanto, el conocimiento solo tiene una validez a través de lo obtenido por las impresiones. Eso sería nuestro origen y nuestro límite del conocimiento. Pero no sabemos cuál es la procedencia de estas impresiones, ni si responden a una causa externa. No sabemos ni siquiera si hay un mundo externo que realmente es el que genera esas impresiones de las que derivan nuestras ideas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Hume niega la posibilidad de fundamentar el conocimiento y se aboca al escepticismo en un sentido crítico, ¿de acuerdo? Esto, daros cuenta que la propuesta de Hume no afecta meramente al ámbito filosófico, sino a otros ámbitos como el científico también. Es decir, ya Hume conoce la física de Newton, pero la física de Newton, en cuanto tú le quitas la relación de causalidad y necesidad, ¿en qué se queda? Es decir, que las consecuencias de esta propuesta filosófica trasciende lo filosófico, ¿no? Y va a lo científico también. Eso es importante entenderlo. Porque esa relación de causalidad solo estaría aceptada para Hume en el ámbito de las relaciones de ideas, que es donde se rige el principio de necesidad. Pero claro, son relaciones de ideas con otras ideas y no podemos salir de nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, nada. Bueno, espero haber sido claro y haberos ayudado en esta segunda explicación de Hume. Pues lo dicho, como en otras ocasiones, consultar los apuntes, cualquier duda plantearla en clase y nada, sigamos.